Muchos de los raptos fotográficos efectuados en los geonavegadores giran en torno a la idea de un nuevo panóptico, de un ojo en el cielo, en esa visión cenital de los satélites. Indagaciones creativas derivadas de esa pasión tan generalizada hoy por las imágenes mapa. Millones de imágenes, desde luego, componen un tejido que representa prácticamente la totalidad de la superficie del mundo, de costuras, sin embargo, a veces más que evidentes, que evidencian momentos de captación diferentes, tiempos distintos, actualizaciones periódicas. En una más que evidente correspondencia entre el ver y el cartografiar. Imágenes sin perspectiva, tomadas desde tan lejos que son imágenes mapa. Pero lo más relevante de todo esto es, en mi opinión, el hecho de que lo que nos permiten contemplar geonavegadores como Google Earth, por ejemplo, es un mundo fotografiado de forma automática. Y si una vez se situó una definición mínima de la fotografía en el fotograma, esa técnica desarrollada por Man Ray y Moholy-Nagy, lo que de alguna manera habría venido a suponer Google Earth sería probablemente una nueva definición mínima de lo fotográfico, precisamente por su automatismo, por su total impersonalidad, por su no intencionalidad expresiva. La aparente exactitud de esas imágenes, su completitud científica, nos empuja a recuperar la idea de una imagen de precisión literal que exige ser leída como el signo mismo de la objetividad, llenándonos de ese sentimiento que suscita, digamos, su plenitud analógica. La pasión que vivimos hoy por esas imágenes de los geonavegadores ha sustituido al interés que antes había por las imágenes científicas de diagnóstico, como las radiografías, las ecografías, los TAC, etc. En esa fantástica imagen navegable del mundo proporcionada por los geonavegadores, una legión de aficionados se divierten hoy buscando y compartiendo los fallos, errores o aspectos más o menos insólitos de esta imagen mundo, como las imágenes dobles, las costuras entre fotografías desajustadas y especialmente llamativas, los extraños efectos de irisaciones cromáticas o los pixelados premeditados de las zonas especialmente sensibles por razones de seguridad. Y de hecho el intento de generar un pequeño error en la captación fotográfica del mundo es la motivadora, por ejemplo, de esta intervención neoconceptual, podríamos decir, en el espacio público desarrollada por Helmut Schmidt, titulada Pixel muerto en Google Earth, consistente, como vemos, en un cuadrado de 82 por 82 centímetros de césped quemado, que correspondería al tamaño de un píxel a 1 kilómetro de altitud. En cualquier caso, la imagen mundo que generan los geonavegadores resulta inevitablemente de enorme interés como materia prima para muchos artistas, siendo un buen ejemplo de ello la serie The Satellite Collection de Jenny Odell del 2010, compuesta por collage a modo de repertorio de imágenes de elementos diferentes extraídos de las imágenes de la superficie de la Tierra de Google Satellite. En este caso, como podemos ver, se trata de un collage compuesto por las imágenes de 195 barcos cargueros, barcazas, yates, buques cisterna, cruceros, tomadas de Google Earth. O este otro collage compuesto por las imágenes de aproximadamente 1.300 silos, depósitos de agua y otros edificios industriales de forma cilíndrica. O por esta imagen compuesta por 125 imágenes de 125 piscinas. O esta otra confeccionada a base de imágenes de 144 aparcamientos vacíos para vehículos. Una artista, Jenny Odell, también, recordémoslo, autora de este irónico libro de fotografías de un viaje virtual efectuado íntegramente en Internet, en donde ella incorporó su imagen a modo de turista en algunas imágenes extraídas de los geonavegadores. Mucho más interesante, sin embargo, me parece la investigación desarrollada por otro artista, Pascual Sisto, en su obra Reconstrucción de la obra de Ed Ruscha, 30 aparcamientos, empleando Google Maps del año 2008, y en el que llevó a cabo una reconstrucción empleando este geonavegador de la serie de fotografías que Ruscha tomó para su libro
de fotografías 30 aparcamientos en Los Ángeles de 1967 y que vemos en la imagen. Un libro que contenía 34 fotografías aéreas en blanco y negro de aparcamientos en superficie de Los Ángeles realizadas una mañana de domingo y cuando estos se hallaban vacíos. En el remake de Sisto, esos mismos aparcamientos son representados mediante fotografías extraídas de Google Maps, actualizando esa serie de Russia 41 años más tarde. En realidad, Sixto no habría hecho sino llevar un punto más allá el desinterés de Russia por la autoría de la toma fotográfica. Y no podemos olvidar que en la serie original de Russia las fotografías no fueron tomadas por Russia, sino por un fotógrafo especializado en fotografía aérea y contratado por él. Así, en el remake de Sisto, es el ojo completamente desinteresado artísticamente de un satélite el que hizo las tomas de estos lugares. El artista solo las ha buscado recuperándolas en el presente a través de Google Maps. Obviamente, y al igual que en la propuesta de Russia, no hay especial interés por los patrones formales o por otras cualidades abstractas del diseño de estos espacios. Así, Sisto incide en los efectos que la fotografía realizada por los geonavegadores podría tener en la reactivación de algunas de las cuestiones en torno a la práctica fotográfica abiertas por los artistas de los 60. Pues para muchos artistas del conceptualismo de registro fotográfico, la fotografía no servía como medio artístico en sí misma, sino estrictamente como herramienta básica para un arte del concepto que proporcionaba una mirada que podía ser radicalmente anónima y estrictamente literal. Y de ahí que Russia dijera en alguna ocasión que no soy un fotógrafo en absoluto. Un tiempo el nuestro al que parece convenirle mucho una forma de actuación como la que John Schott describía al referirse a estas series fotográficas de Russia. No son, decía, afirmaciones acerca del mundo a través del arte, son afirmaciones acerca del arte a través del mundo. Desde luego este volver a aquellas series de Russia me parece un completo acierto, pues en esas obras de los años 60 vemos, en mi opinión, las primeras aproximaciones, ese tipo de representación fría, pretendidamente hiperobjetiva, tan cercana a la que captan hoy las cámaras de Google Street y que caracterizaba, por ejemplo, este libro titulado Every Building on the Sunset Strip de Russia de 1966. También, desde luego, deberíamos recordar aquí las colecciones de imágenes tomadas de Google Earth de Clement Bala y que conforman su serie Postcards from Google Earth. Imágenes ready-made captadas navegando por Google Earth, en donde vemos extrañas costuras entre las imágenes que conforman el mapa. Imágenes que, como el propio artista comenta, no son errores, sino simplemente formas de interpretación de los datos, el resultado lógico de los algoritmos que Google aplica sobre esas geografías. No se trata, insisto, de errores, sino de ciertas anomalías, si queremos decirlo así, en la forma, por otra parte, completamente lógica de representación por parte del geonavegador. Fotografías ante las que, sin embargo, no nos vemos obligados a reconocerlas como cálculos imprecisos, sino que son imágenes que nos obligan a poner nuestra atención, como indica el propio Bala, en el propio proceso de producción mecánica de esas imágenes y en sus intentos de simplificación, donde vemos que en realidad las formas de gestionar las imágenes satélite consiste en convertirlas en una textura que es aplicada o proyectada sobre un modelo tridimensional. Imágenes en las que de hecho contemplaríamos dos modelos espaciales diferentes, combinados, el fotográfico basado en una toma cenital, sin perspectiva ni volumen, y el tridimensional, sobre el que la fotografía se proyecta y trata de adaptarse, pero a costa de convertirse en una simple textura. Quizá yo creo que es en este punto en donde encuentro el mayor interés de esta serie de Bala. Problemas de representación que suponen el querer, digamos, convertir fotografías planas en espacios navegables. Insisto en que, desde luego, a mí lo que más me interesa de este proyecto es su alusión a ese paso
que ha tratado de dar la cultura digital desde sus orígenes, convirtiendo el acto de ver en realidad en un acto de navegar. En suma, a ese intento que yo creo que define, que caracteriza toda la historia de la cultura de los llamados New Media, que es el de espacializar la imagen, el de hacer que la imagen sea navegable. Obras las de Bala, que en su instalación en la galería tratan también de intensificar esas problemáticas espaciales mediante formas no exentas de ironía y de una pretendida precariedad. Finalmente querría terminar comentando brevemente algunos proyectos desarrollados en torno al servicio Google Street View, puesto en marcha en el 2007 y basado en millones de imágenes geolocalizadas de las calles y carreteras de numerosas ciudades del mundo. Como sabemos, cada 10 o 20 metros un sistema compuesto de 9 cámaras instalado en la parte superior de cientos de vehículos que transitan por más de 20 países va captando imágenes panorámicas y geolocalizándolas. Un proyecto vinculado a este sistema sería precisamente la serie Street Ghost de Paolo Cirio del año 2012 y que vemos en la imagen. En este proyecto, imágenes de personas que aparecen en las fotografías de Google Street View fueron impresas por el artista en tamaño real y resituadas en los mismos lugares en los que el vehículo de Google las capturó. Es decir, Cirio trabaja aquí sobre presencias, digamos, casi fantasmáticas, que regresarían de nuevo al espacio físico tras el proceso de digitalización llevado a cabo por la tecnología capturadora de Google. Y como afirma el propio Cirio, como estas imágenes fueron tomadas sin el permiso de los fotografiados, de lo que se trataría es también de invertir ese proceso, dice Cirio, tomar las imágenes de esos individuos sin el permiso de Google y situarlas en el espacio de las calles. Una exploración de las fronteras de la propiedad y de la exposición, de la capacidad de Google para digitalizar nuestras imágenes y nuestros datos, una tematización de la intersección entre el mundo físico, el de la vida y el virtual, que lo registra, que lo digitaliza y que lo controla. Si Google extrae datos del mundo real, Cirio, irónicamente en esta serie, los reincorpora, aunque sea ya solo como fantasmas. Pero sin duda la más conocida serie centrada en Google Street View es The Nine Eyes of Google Street View de John Ruffman, elaborada entre el año 2007 y el 2011. Ruffman en esta serie se limitó simplemente a seleccionar algunas de esas imágenes encontradas en ese inconmensurable archivo de fotografías tomadas de forma automática, persiguiendo un cierto momento decisivo, como lo denominara Cartier-Bresson, pero a posteriori, no captando en directo ese momento, sino más bien, habría que decir, recuperándolo, buscándolo en lo ya fotografiado, como si todas las fotografías estuvieran de alguna manera ya hechas, todos los rincones escrutados, todas las imágenes o todos los espacios registrados fotográficamente en una más que evidente precisión, en un más que evidente, digamos, primado de la representación fotográfica automatizada. Las fotografías raptadas, elegidas por Ruffman, responden a una perspectiva, digamos, fotoperiodística, pero en donde la captura de ese momento decisivo es por vía, insisto, de la selección y no de la captación directa. El fotógrafo, en definitiva, no fotografía, sino solo selecciona fotografías, mirando el mundo en el retrato que las máquinas de 9 ojos han hecho de él. Como si expresar pudiera ser ahora solo ya resultado de el uso de un catálogo ya compuesto de imágenes, de una colección de imágenes, y como si el acto fotográfico hubiese sido definitivamente de alguna manera automatizado. Como si solo nos quedara la posibilidad de elegir, de seleccionar, de buscar la cita no intencional, el mensaje estético o emocional no pretendido por una máquina que parece haberlo fotografiado todo. Escenas, las de Ruffman, en las que pareciera que la máquina automática se hubiese sentido inquietada. Y por supuesto veremos en esta selección de Ruffman muchos momentos fugaces y también muchos seres en fuga, perros escapando, niños escapando, hombres escapando.
Y siendo una objetiva representación de mundo, no se extraña la continua aparición en esta serie de personas preparadas para la violencia, personas a punto de cometer un acto violento, o personas cometiendo esos actos, hombres contra hombres, o la violencia cometida, digamos, por sí misma, en accidentes que parecen haber sido recreados por Jeff Wall, por ejemplo, representando accidentes solitarios, a veces en lugares, digamos, poco convincentes, o gente buscando incluso producir un accidente, convertirse en su víctima. Pero también la violencia orientada contra el propio sistema fotográfico de Google se hace protagonista en estas series. De estas hay muchísimas, es algo curioso. Una propuesta, la de Rathman, que jugaría en última instancia con la poética del llamado aqueiropoieton, es decir, aquella imagen que no ha sido hecha por la mano del hombre. Recordemos que el aqueiropoieton es un tipo de imagen que se considera que ha surgido sin que la mano de ningún artista haya intervenido. A nivel histórico, los ejemplos más conocidos de aqueiropoieta son la imagen de Endesa, la llamada Mandilion, o la Síndone, el santo sudario de Turín. Esa imagen que se cree autoproducida por el propio cuerpo de Cristo, fotografía en definitiva también sin fotógrafo, una fotografía por tanto también automática, primer fotograma quizá o primer grado cero de la fotografía. En definitiva, lo que plantea Rothman al jugar con esas fotografías realizadas por Google es volver a poner en primer término del debate el concepto de ready-made. Y de hecho, creo que no habría que olvidar las connotaciones que concedió Duchamp a este término, vinculándolo, decía él, a un efecto de instantánea. En este caso, la idea es, sin embargo, encontrar en los registros de ese ojo desapasionado de Google, de ese ojo no humano, que es el colmo de la indiferencia estética, un hálito, digamos, poético. Pues en última instancia lo que señala Rathman es la importancia cada vez más creciente en el ámbito de lo fotográfico, desde las vías abiertas por el arte conceptual, de los aspectos vinculados a cómo se ha realizado una fotografía, a los procesos sociales o tecnológicos que envuelven el porqué de esa fotografía y su sentido, frente a sus meras cualidades estéticas. En cualquier caso, la fotografía puede que, incluso en estas series, siga ejerciendo la función que tuvo siempre y que probablemente seguirá activa por mucho más tiempo, esa función de repetir mecánicamente lo que nunca más podría repetirse existencialmente. Más interesante, sin embargo, que la de Rathman me parece la obra de Doug Rickard, basada también en Google Street View. Su obra está muy centrada en las imágenes de los barrios marginales de Estados Unidos. Para la realización de estas series de trabajos, Ricard fotografía la propia pantalla del ordenador mientras navega por las imágenes de Google Street View, empleando en ocasiones como término de búsqueda Martin Luther King, término con el que, asegura Ricard, consigue encontrar las zonas más deprimidas y con mayor alto de criminalidad en las ciudades americanas, en ciudades como Detroit, Los Ángeles o Nueva York, encontrando, así afirma el artista, las zonas, las calles más deprimidas, los ámbitos, los espacios más fracturados de la sociedad americana. Algo sin duda muy triste, que duda cabe, siendo Martin Luther King, nos recuerda a Ricard, un faro de esperanza y un héroe para muchos americanos. Se denota muy claramente en esta serie la influencia, desde luego, de las fotografías de Evans y sobre todo de la serie The Americans de Robert Frank de los años 50. De hecho, como indica Ricard, cuando empecé este proyecto, dice, realmente quería mirar a la situación del país en esas áreas donde las oportunidades son inexistentes y donde todo está fracturado.
Ricard afirma está muy interesado en fotografiar América en el mismo contexto, con la misma poesía y poder que se hizo en el pasado, y de ahí que tenga tan presente esa era dorada, digamos, del realismo fotográfico de los años 30, 40 y 50 en Estados Unidos. En su opinión, las imágenes de Google Street acentúan esos sentimientos porque las cámaras, dice, elevan la atmósfera de alienación, de gente invisible, aislada y sin oportunidades. Y en efecto, las imágenes de Ricard nos hablan de pobreza y de divisiones de raza y clase social. Pero además de Evans y Frank, y como el propio artista reconoce, desde luego una de sus influencias principales en la concepción de este proyecto fueron las fotografías de Paul Fusco, autor de esa impresionante serie en la que miles de estadounidenses fueron fotografiados al paso del tren funerario de Robert Kennedy y como vemos, además desde una perspectiva que nos recuerda mucho la perspectiva, el punto de vista desde el cual toma fotografías el vehículo de Google Street View. Además, y esto es un detalle también creo que muy importante y coincidente con las tomas captadas por los vehículos de Google, esas personas tampoco posaban al no ser conscientes de que iban a ser fotografiados. Y qué duda cabe que también habría que mencionar en esta sesión los trabajos del alemán Michael Wolf, quien también fotografía con cámara la pantalla del ordenador, insistiendo con ello en afirmar que él fotografía realmente y que él no hace capturas de pantalla, empleando también intensamente el servicio Street View para la realización de algunas de sus series. Muy reconocida desde luego ha sido esta serie titulada A Series of Unfortunate Events, una serie rodeada de la polémica inevitable en estos casos de si se puede hacer o no fotoperiodismo empleando Google Street View.